Comienzo a esta primera sesión de la tarde con el título de Economía y Municipalismo. Lo que pretende de alguna manera es poder encontrar un espacio de reflexión sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la gestión de los recursos para la vida en los municipios y de qué manera poner las instituciones municipales al servicio de la gente, como venía siendo nuestro propósito. Por eso hemos organizado una mesa con tres ponentes que van a hablarnos con tres enfoques diferentes. En primer lugar vamos a tener a Carmen Lizárraga, que es economista y diputada en el Parlamento andaluz, que va a hablarnos de movilidad y cotidianidad, de políticas, es decir, de qué manera pensar la economía no solamente en términos contables, presupuestarios, sino también de qué manera organizamos la vida de las personas, la gestión de los recursos para la vida de las personas. En segundo lugar vamos a tener a Enrique Pons, que ha sido uno de los promotores de los observatorios ciudadanos municipales, una iniciativa que esta vez pensándolo también desde nuestro rol como ciudadanos, como miembros de una sociedad civil responsable, tenemos para controlar nuestras instituciones, de qué forma controlar las instituciones, fiscalizar las instituciones y también poder aumentar la participación ciudadana en materia económica, presupuestaria, etc. Y en tercer lugar tenemos a Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, que nos hablará del proyecto del nuevo Ayuntamiento madrileño para transformar, digamos, la economía madrileña. Y sin más voy a dejarle paso a Carmen. Más o menos cada ponente tendrá alrededor de una media hora, de forma que quede tiempo suficiente para que también podáis plantear vuestras preguntas y podamos también debatir entre todos y todas. Buenas tardes, muchas gracias Jesús. Bueno, en primer lugar agradecer a la organización la invitación, es un placer estar aquí, por supuesto a los asistentes en esta calurosa tarde de julio a las 4 de la tarde, estaríamos mejor echando una siesta, no, estamos mejor aquí. Bueno, pues sí, efectivamente a mí me gustaría hablar sobre políticas de movilidad cotidiana y yo le he puesto a esto el apellido de espacio, tiempo y vida en la ciudad, porque al final es eso, es lo que ha dicho Jesús. Hablar de movilidad es hablar de cómo organizamos nuestra vida, cómo organizamos nuestros tiempos en nuestras ciudades. Concretamente me voy a referir a esto, a la movilidad cotidiana en áreas metropolitanas y áreas urbanas. Tenemos que hacer una distinción entre movilidad y tráfico, eso sería lo primero, porque en cuanto oímos hablar de políticas de movilidad, hay muchos entes municipales que eso se lo llevan al tráfico, se lo llevan a políticas de tráfico. La diferencia entre políticas de movilidad y políticas de tráfico es que el tráfico pone el acento en la movilidad de los medios motorizados, cómo se van a desplazar pues, los coches, le da igual quién vaya en el coche, fundamentalmente coches, fundamentalmente medios motorizados, y la inversión fundamental, y eso compromete los recursos de los entes municipales, va dirigida a infraestructuras para modos de transporte motorizado. Eso se ha hecho a lo largo ha sido la política que no ha sido de movilidad, han sido políticas de tráfico que se han llevado a cabo a lo largo del siglo XX. Además con un carácter individualista, porque iban dirigidas a modos motorizados privados, a coches, sustituyendo en muchos casos infraestructuras de red tipo tranvía por carreteras. Porque decían, bueno, pues esto da más flexibilidad que el tranvía. Una carretera, pues te puedes mover, ¿no? Y luego también priorizando un tipo de desplazamientos, que son los desplazamientos al trabajo, que estaban, como saben, pues masculinizados. Entonces se priorizaba a un tipo de persona también, era la que iba dirigida esa inversión en infraestructura. El cambio de pasar de hablar de tráfico a hablar de movilidad significa un cambio de paradigma. Empezamos a ver ya las concejalías, no se llaman concejalías de tráfico, se llaman concejalías de movilidad. Un cambio de paradigma que supone poner en el centro a las personas, a los desplazamientos cotidianos de las personas. Y es importante esto de la cotidianidad, porque no es lo mismo realizar un desplazamiento en fin de semana que aquellos desplazamientos que realizamos diariamente. Y significa también poner en el centro la accesibilidad. ¿Para qué nos desplazamos cuando nos desplazamos diariamente? No nos desplazamos por gusto. Eso puede ocurrir en un fin de semana, que va uno a dar una vuelta con la bici
o va a dar un paseíto y no se dirige a ningún sitio con un objetivo concreto, no tiene un porqué. En este caso el porqué sería el ocio, o el paseo en sí mismo sería el ocio. Pero cotidianamente las personas se desplazan para realizar actividades que pueden estar relacionadas pues, con hacer las compras cotidianas, que pueden estar relacionadas con ir a un centro de trabajo, o que pueden ser ir a acompañar a los niños al colegio o tirar la basura. Luego, movilidad es accesibilidad. Cuando se llevan a cabo políticas de movilidad, son políticas que organizan los tiempos y los espacios en la ciudad para que podamos acceder a aquellas actividades o acceder a aquello que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Hablar de movilidad significa hacernos una pregunta de partida que normalmente se obvia en los discursos de movilidad, y es que puede haber o no haber movilidad. Es decir, que hablar de movilidad significa hablar inmediatamente de inmovilidad. Hay gente que no se desplaza, que no sale de su casa, y la pregunta que debemos hacernos ante eso es ¿por qué no se producen desplazamientos? ¿Por qué hay personas que no tienen desplazamiento? Si es por un deseo, porque hablar de movilidad también significa hablar de libertad, entendida como la capacidad de elección que tenemos. Cuando nos desplazamos estamos tomando diversas elecciones. Una de ellas es la hora a la que nos desplazamos, que podemos elegirla o no. Pues oye, si tienes que estar en un sitio a una hora no tienes elección. Pero también el hecho ya de salgo o no salgo a la calle es una decisión. Salir o no del hogar, porque los desplazamientos van del hogar y son de ida y vuelta normalmente. Bueno, siempre. Si es no, ¿por qué no? Si es una elección libre, pues no hay problema, porque no he querido salir de casa. Pero es que a veces en esa inmovilidad se encierran problemas de la ciudad. Y esos problemas de la ciudad, si a esas personas que no salen de su casa no se las tiene en cuenta, porque, por ejemplo, no tienen espacios de participación, una persona que no sale de su casa directamente no puede reunirse, no puede participar, o sea, hay problemas que van a quedar invisibilizados en las políticas de movilidad. Y me refiero, por ejemplo, a personas mayores que no puedan salir de su casa porque tienen miedo a resbalarse cuando llueve. O niños que no pueden salir de su casa y no pueden jugar en la calle porque la calle no es segura y pasan coches. Se quedan, no tienen el disfrute del uso del espacio público. O mujeres que no salen por la noche porque tienen miedo de ser violentadas. Todo eso está relacionado con los problemas de inmovilidad. Ahora vamos a la movilidad. Cuando hablamos ya de movilidad, eso está atravesado por varias preguntas que son mucho más complejas al desplazamiento de los coches en la ciudad o al desplazamiento de los autobuses. No ponemos el acento en el bolígrafo, que sería poner el acento en que hay tráfico y que hay congestión, sino que ponemos el acento en la escritura y lo que estamos escribiendo. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces se producen desplazamientos a lo largo del día? ¿Somos más libres cuanto más nos desplazamos, cuanto más capacidad tenemos para desplazarnos en un día? ¿Es más libre una persona que realiza 6 desplazamientos al día que una que realiza 2? Aquellos países donde hay un índice de movilidad mayor o uno menor. ¿Cuánto tiempo dedicamos a los desplazamientos? ¿Da igual dedicarle 3 horas al día a los desplazamientos que dedicarle 20 minutos o dedicarle 10 minutos? Porque en el desplazamiento en sí mismo no se está haciendo nada, a no ser que se vaya en un medio colectivo público que te permita una lectura, que te permita hacer otras cosas. Si se va en un coche, estás 3 horas allí, estresado, soportando un atasco de tráfico, ahí estamos hablando también de un tema de salud. ¿Cuánto dinero se está empleando? Y esto en épocas de unas políticas severas de recortes como las que hemos tenido y unas políticas de austeridad muy fuertes y además unas políticas que han incrementado el precio del transporte público, ha dado lugar a que haya gente que se encuentre en ese espacio de la inmovilidad o encerradas en lo cercano. Encerradas me refiero, lo cercano puede ser una opción también, porque puedes ir andando, porque te da esa libertad, ¿no?, de poder ir andando a los sitios, poder acceder sin necesidad de usar modos motorizados privados. Pero es que quien se ve obligado a estar en su espacio cercano porque no tiene medios para utilizar un autobús o para utilizar un metro, y bueno, y del coche ya no vamos a hablar porque un 20% de la población directamente ni tiene carnet de conducir ni tiene coche. Y además ese colectivo que no tiene acceso se encuentra doblemente excluido en una sociedad que ha priorizado los modos de transporte privados, porque normalmente están mucho más influidas por ese problema personas mayores y concretamente mujeres y además personas sin formación. Se encuentran más en esa parte
sin carne de conciencia. Hay otra gente que es por elección, ¿no? Que dice, yo pues es que no quiero tener carne. Bueno, pues en ese caso es una elección. Pero hay otros casos en los que no ha sido una elección. ¿Cuánta energía se dedica a la movilidad cotidiana? Pues no es lo mismo tener un uso intensivo de recursos que están basados en las energías fósiles no renovables que utilizar el transporte público colectivo. Y esto está desigualmente repartido también en la sociedad cuando realizamos la movilidad cotidiana. ¿Cómo nos desplazamos? Es decir, ¿qué utilizamos? ¿Medios de transporte público? ¿Medios de transporte privado? ¿Motorizados o no motorizados? ¿Vamos andando? ¿Vamos en bicicleta? El cómo. Ese cómo es el reparto modal de la movilidad. Y ahí es donde están dirigidas ahora mismo las políticas de movilidad en los ayuntamientos. Al cómo. Lo otro está un poco olvidado. Ahora veréis por qué. El quién, lo otro de esto que atraviesa la movilidad. ¿Quién lo hace? No es lo mismo la movilidad de las mujeres que la movilidad de los hombres. Pero es que además dentro de la movilidad de las mujeres, como es un colectivo heterogéneo, dentro de la movilidad de las mujeres también se producen diferencias acusadas. No es lo mismo la movilidad de la infancia, que está absolutamente invisibilizada en la sociedad en la que vivimos, los desplazamientos de la infancia o los desplazamientos de las personas mayores, que los desplazamientos de una persona ágil, joven, que yo he visto pues la gente corriendo hoy por un semáforo porque se ponía en rojo. Entonces ahí ves un chico fuerte, que como una chica, ¿no?, que van corriendo y pasan el semáforo y tal, pues estupendo, pero cuando ese semáforo dura poco, se está priorizando a un determinado colectivo que puede ir rápido por la ciudad. Y también los transbordos de paradas, cuando están lejos, ocurre exactamente igual. ¿Dónde vamos? ¿De dónde salimos y a dónde vamos? ¿Y por qué? Los motivos del desplazamiento. Esto también es importante. ¿Por qué nos desplazamos? ¿Vamos al hospital? ¿Vamos a acompañar a los niños? Todo eso está incorporado dentro del ámbito de la movilidad. Es mucho más amplio que el tráfico y mucho más amplio que venir aquí a hablar de transporte. Eso da lugar a hablar de un modelo de movilidad y está conectado con qué políticas de movilidad queremos llevar a cabo en los ayuntamientos. Por tanto, la movilidad urbana se convierte en un problema medioambiental, ya que al elegir el modo estamos generando unos impactos sobre el medio ambiente, en una cuestión social, porque como digo, se priorizan a unos colectivos y a otros no, y nosotros estamos hablando se habla normalmente de un modelo general de movilidad cuando no es así, no existe un modelo general de movilidad ni de desplazamientos cotidianos, y las necesidades de los colectivos son diferentes, por tanto diferentes son sus necesidades de desplazamiento. Es también una cuestión económica, porque en la medida en que se decida invertir y priorizar una forma de desplazamiento, estamos condicionando los recursos de un ayuntamiento. No es lo mismo dedicar el dinero a tener una ciudad pues, con sombras, cómoda para caminar, pues donde haya convivencia entre modos de transporte, donde se vaya lento, que una ciudad pues, ocupada totalmente por vehículos privados, donde se ha invertido en autovías metropolitanas o en autovías urbanas. No es lo mismo, o incluso, diría yo, en infraestructuras electrificadas, que se gastan cientos de millones, pero a lo mejor no se han tenido en cuenta los objetivos. Esto hay mucho para hablar, luego si queréis lo comentamos más. Y por supuesto es una cuestión política. La movilidad, cuando se toman decisiones, algunas decisiones que se toman de movilidad, por ejemplo, peatonalización de centros, construcción de un parking subterráneo. La construcción de un parking subterráneo puede dar lugar a la agrupación de los vecinos de una zona y decir, no queremos ese parking subterráneo, no lo necesitamos y aquí no se va a gastar el dinero en esto, o no queremos esta infraestructura que se va a construir. Es decir, que es una cuestión política también que tiene mucho peso y muy controvertida. ¿Qué es lo que ha pasado en la última parte del siglo XX y hasta ahora con la movilidad? Pues que ha crecido muchísimo, nos movemos muchísimo más que antes. Tanto en el número de desplazamientos que hacemos como en la distancia de los viajes que hacemos diariamente. La distancia de los viajes se ha multiplicado en el caso de los noruegos, que es algo que existe ese estudio, ¿no? En el 60 viajaban 9 kilómetros por habitante y día y en el 2000 47 kilómetros por habitante y día. Eso está atravesado también por unos cambios que ha habido en nuestra vida. La gente se ha ido a vivir a la zona de la corona metropolitana y realiza desplazamientos diarios de ida y vuelta
a la casa, de la casa al trabajo, a los estudios, a las compras, y ha alargado mucho sobreutilizando la energía que vienen de combustibles fósiles no renovables. Eso da lugar a que el cómo, esto que decíamos de cómo nos desplazamos en las áreas metropolitanas, pues nos encontremos con en algunas áreas metropolitanas donde al área metropolitana me refiero ciudad central, más toda la corona metropolitana formada por municipios que tienen relación con esa ciudad central. Aquí vemos como hay muchas diferencias entre las áreas metropolitanas españolas. Algunas tienen consorcios de transporte público y en esos casos se funciona un poquito mejor porque están todos los transportes públicos del área metropolitana integrados en el consorcio y se hace una política común, y en otros casos no. Ese es el caso, por ejemplo, de Madrid. En Madrid existe ese consorcio, y en otros también es un consorcio que empieza además en los años 80, y por eso esto amarillito, que son los desplazamientos que se realizan en vehículos motorizados privados, coche y moto, tiene un peso del 34% diariamente, mientras que vemos otros lugares, como por ejemplo aquí Almería, el peso es del 60%, es muchísimo mayor, y Almería es mucho más pequeña que Madrid. ¿Qué pasa aquí? Aquí ha habido factores políticos que hacen que sea diferente la forma, el cómo, la forma en que decide desplazarse la gente. Esto es algo que utiliza esta imagen, la Unión Internacional del Transporte Público, viendo que la forma en cómo nos desplazamos condiciona el espacio público. Y eso está condicionado a su vez por las políticas de movilidad dirigidas al cómo. He puesto esta imagen para que se vea cómo en Madrid, a partir del 80, cuando se crea el consorcio, empiezan a aumentar los viajes en transporte público, pero también, esto que hablaba de la inmovilidad, se produce la crisis, se produce un aumento también del precio del transporte público en la Comunidad de Madrid, y la gente se mueve menos. En el momento en que tienen menos recursos, tienen menos ingresos, la gente realiza menos desplazamientos. Y eso da lugar a esta caída que veis aquí, producida por ese fenómeno. Si juntamos el quién y el cómo, porque el cómo no es el mismo para todo el mundo, yo voy a hacer aquí un análisis de género y voy a coger la división hombres-mujeres. Podría hacer luego otra división más y dividir por edades o dividir por estrato socioeconómico y veríamos nuevas diferencias, pero voy a hacer esta porque es que no me da tiempo. Yo quiero, pero no me da tiempo. Bueno, pues si hago esta división, veréis que en el caso de los hombres, los desplazamientos cotidianos tienen muchísima más importancia el transporte privado motorizado, coche y moto, que en el caso de las mujeres. Las mujeres utilizan más el autobús que los hombres y van más a pie en sus desplazamientos que los hombres. Eso tiene unos efectos inmediatos sobre el uso de los recursos. Podríamos decir que las mujeres tienen unas formas de desplazamiento más sostenibles que los hombres, pero detrás de eso hay otras necesidades también. Y detrás de eso, como digo, están también luego, cuando divides por estratos, otras diferencias. Quiero decir que esto es muy grueso lo que estoy poniendo aquí, pero lo que quiero también es que se vea cómo en los ayuntamientos se tiene que recibir esas diferencias, esas necesidades diferenciales de movilidad, que no se puede hablar en general, sino que nosotros tenemos que atender las necesidades diferenciales de los colectivos, incluidos aquellos que no se mueven. Hay que llegar también, hay que llegar a todo el mundo. También la movilidad es tiempo. El tiempo, la forma en que nosotros utilizamos el tiempo, la forma en que se distribuimos las actividades que realizamos al día, condiciona nuestros desplazamientos. Miren, en las encuestas de movilidad no se preguntaba, cuando se hicieron las primeras aquí en España, que fue en el año 2000 y 2001, no se preguntaba por desplazamientos de menos de 10 minutos. Esos no tenían importancia. Tenían importancia de 10 minutos para arriba. Porque claro, los desplazamientos de menos de 10 minutos, que son micro desplazamientos, esos se obviaban. ¿Y cuáles son los desplazamientos de menos de 10 minutos? Ir a comprar el pan, llevar a los niños al colegio, acompañar al niño al parque, sacar la basura. Esos estaban obviados totalmente. Dejaba fuera una parte muy importante de la vida cotidiana de las personas. Bueno, pues aquí pueden ver cómo en hogar y familia, pues las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres, ¿no? Y en el caso del trabajo remunerado ocurre al revés. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de desplazamiento al trabajo, estamos pensando en trabajo remunerado, ¿no?
Cuando se habla de desplazamiento al trabajo hay que pensar también en aquellos desplazamientos que se hacen desde el hogar, porque en el hogar se hace trabajo. El hogar es el centro de trabajo de muchas mujeres, entonces hay que facilitar los desplazamientos cotidianos que se realizan con el objeto de los cuidados diarios. Y aquí vemos por qué, y voy a utilizar otra vez esta división, para que vean esa diferencia. Podría hacer edades, pero quiero que vean esta diferencia. Aquí está el ranking general de motivos de desplazamiento diarios. En primer lugar, ¿por qué se desplazan los hombres? En general, por trabajo. En segundo lugar, por ocio. Y en tercer lugar, para acompañar a menores o acompañar a alguien. Normalmente son menores. Las mujeres, en primer lugar, el acompañamiento. Cambia. O sea, la movilidad nos va a servir también. Cuando nosotros hablamos de movilidad, estamos hablando de necesidades. Las necesidades que existen en la ciudad para que la gente se desplace. Y estamos hablando también de que los cuidados no están colectivizados. Los tiene ahora mismo la mujer, fundamentalmente. Entonces esto nos está indicando, nos está llamando, está diciéndonos: sociedad, tenéis que colectivizar los cuidados, porque aquí los cuidados están siendo privatizados. Y los niños, la infancia, necesita ser colectivizada y los cuidados necesitan desfeminizarse. En segundo lugar, compras, que normalmente son esas compras cotidianas, esa organización del hogar, y en tercer lugar, el trabajo. Es bastante curioso, ¿no?, cómo la movilidad nos lleva también a esa dicotomía que queremos romper entre lo productivo y lo reproductivo. Pero es que cuando te vas a desplazamientos de 5 minutos y menos, resulta que el principal motivo por el que los hombres realizan esos desplazamientos es el ocio y las mujeres es el acompañamiento. El segundo las compras y el segundo las compras los dos. O sea que mientras las mujeres están en el parque, los hombres en el bar. Digo yo. Quiero decir que yo también quiero ir al bar. Y los hombres también querrán ir al parque. Que todo esto nos está hablando de un modelo de cómo están construidas las ciudades y cómo está construida también las ciudades y la sociedad en general. ¿Dónde? El donde influye mucho. No es lo mismo que estemos en un ámbito donde se han priorizado unas políticas y se ha dado prioridad a unos desplazamientos en los que todos somos iguales, porque, ojo, esto está atravesado también por igualdad-desigualdad. Claro, cuando vamos andando, eso nos iguala más que ir en coche, porque claro, ir en coche ya no es lo mismo un Panda que un Audi. Pero vamos andando y vamos andando con nuestras dos piernecitas, que son las mismas, salvo en los casos en los que haya diversidad funcional, que entonces también habría que tenerlo en cuenta en esas políticas de movilidad. No es lo mismo el dónde. Aquí vemos convivencia de distintos modos de desplazamiento y esa convivencia que nos hace más iguales en la ciudad. Aquí veríamos una ciudad en la que hay problemas severos de contaminación atmosférica, donde apenas no se puede respirar, congestión de tráfico y, ojo, no solo congestión de tráfico, sino cómo está utilizado el espacio público. Yo no me imagino un niño jugando ahí, entre los coches, o una persona cruzando. Solo me imagino una persona muy ágil, con muchos reflejos, tipo Tom Cruise, que vaya cruzando entre los coches, así, en plan, misión imposible, ¿no? Pues, pero una persona, no sé, con alguna dificultad, yo misma no podría cruzar. A congestión de tráfico de nuevo y, atención, uso del espacio público. ¿Cómo se está utilizando un espacio de todos solo para aquellos colectivos que tienen coche, que tienen dinero para echarle gasolina al coche y que pueden realizar y tienen su tiempo empleado, están ahí en ese tiempo, que no lo están utilizando para otras cosas, en ese desplazamiento? Vale, pongo más imágenes. Y vaya, es que, bueno, y otra, esta es muy buena, porque esta, pues que ahora me quedan solo 5 minutos y ahora vienen las experiencias de las políticas de movilidad, pero esta es muy buena porque aquí es que está todo, aquí está, ¿cómo se desplaza esta gente en coche? ¿Qué hacen los niños ahí? Nada, no pueden relacionarse con nadie ni nada, es decir, el dónde influye mucho. Y otra cosa, otra pregunta también que nos podemos hacer, ¿quién elige a quién? ¿La movilidad nos elige a nosotros o nosotros elegimos el modelo de movilidad? Si alguien se va a vivir a una zona de estas, está eligiendo también un modelo de movilidad. Elegir y diréis, no, pero claro, es que es más caro el centro de la ciudad, efectivamente. Eso también condiciona los modelos de movilidad. Experiencias políticas. Vale, pues ahora mismo las experiencias políticas, habréis oído esto grande, movilidad sostenible, ¿no? Planes de movilidad sostenible. Estas son las que se están llevando a cabo. Espera, voy a ir rapidico porque me quedan 5 minutos. Lo que se está haciendo ahora son planes de movilidad urbana sostenible. Voy a deciros dónde está el fallo de los planes de movilidad urbana sostenible. Voy a ir al meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión está en lo siguiente.
¿Sostenible qué significa? Sostenible significa el triple equilibrio, hay dos, ¿no? Sostenibilidad fuerte y débil, pero bueno, tienen en común el triple equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo económico. Es decir, poner objetivos económicos, tenemos un objetivo que es, por ejemplo, reducir el uso del transporte privado en la ciudad. Vale, apostemos por otra forma de... queremos reducirlo. Bien, pues tenemos varias formas. Cogemos la que cueste menos. Bien, optamos por autobuses que son más baratos que los metros, vamos a suponer, económica. Medioambiental, impacto sobre el medio ambiente. Un avance hacia un modelo que tenga menos impacto sobre el medio ambiente. Y social, consideramos a las personas. ¿Qué está pasando en los planes de movilidad urbana sostenible? Se están olvidando de las personas. Por ejemplo, en Granada, me voy a ir a mi ciudad, teníamos esta red de autobuses y ahora tenemos esta otra. Fantástico. Tenemos menos líneas, porque han puesto una línea de alta capacidad, ¿no? Menos contaminación. Si lo ven en el dibujo, una y otra, pensarán que esta es mucho más eficiente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental que esta, ¿no? Ya, pero es que se le han olvidado a la gente que se iba a subir gente en los autobuses. Eso lo han olvidado en el plan de movilidad urbana sostenible. Porque han hecho esto pensando que la gente es ágil. Entonces han puesto los transbordos a 300 metros, por ejemplo. Esa es una de las cosas que han hecho. Han dividido la ciudad en 3 trozos. Uno por este lado, en 3 partes. Una esta y otra la del medio, que es decir, que para lo que antes tenía una línea de autobús, ahora tienes que hacer 2 transbordos. 2 transbordos y son 600 metros caminando. Y para llegar a un hospital, la gente que está aquí tiene que hacer 2 transbordos y además tiene que caminar. Gente que está enferma y gente mayor. ¿Sabes lo que ha pasado? Ha bajado el uso del transporte público en Granada y la gente pues o utiliza taxi o directamente llama a su hijo, recurre a la solidaridad de los vecinos, a tal, porque no puede. Entonces, ¿qué sostenibilidad es esa? Que no tiene en cuenta a las personas. Otra cosa que ocurrió también, la famosa peatonalización de la carrera del Darro. Ven aquí las personas invisibilizadas, las inmóviles que dijeron, ¿cómo van a quitar ustedes de aquí cómo van a peatonalizar esto? Que nosotros para ir a comprar necesitamos nuestro autobús, que lo han quitado también. Y entonces se les ocurrió poner este autobús. Como no hace frío en Granada, lo pusieron descubierto. Mira aquí que no tiene... es que se olvidan de la gente. Entonces, lo fundamental en estas políticas de movilidad es preguntar, ¿no? Preguntarle a los niños, a los padres, ¿cómo ibais antes al colegio? ¿Íbamos andando? ¿Por dónde ibais andando? Vamos a recuperar esos caminos, que son esos caminos escolares que dan lugar a que la infancia, de ser privatizada, pase a ser una infancia colectiva. En ese proyecto que se llama Caperucita. Caperucita, camina sola. Déjame caminar solo por la ciudad otra vez y déjame recuperar los espacios públicos. Las políticas que afectan a la movilidad no son solo de transporte, son de urbanismo, de ordenación del territorio, de sistema educativo. Yo, si quieren esto luego lo comento con más detalle. Las políticas de pasto de tiempo, todo aquello que cambie nuestra ciudad, todo aquello que cambie nuestra vida, que organice nuestra vida en la ciudad, va a dar lugar a cambios en nuestra forma de desplazamiento. Unas veces lo van a mejorar y otras veces, como en el caso nuestro, va a haber retrocesos. Para terminar, es cierto que ha habido avances, que se ha cambiado ya el concepto de tráfico por movilidad, que se ha incorporado, por lo menos, la idea de sostenibilidad, ya no es algo que le resulte raro a nadie, que tenemos un acervo estadístico y legislativo, y bueno, que hay cierta sensibilización ya con la perspectiva de género, y eso significa traerse a la infancia y traerse los cuidados y feminizarlo, y desafíos, pues ampliar las técnicas de análisis, los datos, incorporar las necesidades diferenciales de los colectivos y, sobre todo, lo más importante, darle participación a la gente, que es la que utiliza la ciudad y los modos de transporte. Y ya está. Muchas gracias. Y ahora participa Enric Pons, que nos va a comentar, nos va a hablar sobre los observatorios ciudadanos municipales, que yo creo que va a tener bastante que ver también con muchas de las cosas que ha comentado Carmen. Acabo de preparar esto. Perfecto, pues sí, empezamos.
Pues nada, primero, bueno, un agradecimiento, como decía Carmen, muchas gracias a la organización por permitirme asistir a esta universidad, ¿no? Y compartir con vosotros mis experiencias, ¿no? De hecho, una de las experiencias de un trabajo que estamos realizando desde una plataforma desde hace aproximadamente 3 años. Es también un placer participar aquí en la mesa con dos cracks como economistas, como puede ser Carmen y puede ser Carlos. De hecho, Carlos es también compañero de la plataforma por la auditoría ciudadana en la cual yo también trabajo. Y nada, me presento un poco para que veáis por dónde van mis obsesiones de alguna forma. O sea, yo no soy economista, ¿vale? Yo soy estudio empresariales, después ADE, tengo perfil gestor. No sé, soy exauditor y normalmente me dedico la vida pues gestionando entidades, ya sea en empresas medianas, pequeñas o en los últimos años ONGs. Entonces os tengo que explicar, ¿no? Que mi obsesión de hecho desde pequeño, ¿vale? Era mi cara de piedra, ¿no? El poco control que teníamos desde la ciudadanía, ¿vale? Hacia nuestras administraciones públicas. O sea, no es que tenga en mi cabeza, ¿no? la idea de que todos y cada una de nosotras debería controlar económicamente nuestras administraciones. Pues sí creo que debería haber un mayor número de gente que lo hace, ¿vale? De alguna forma, para conseguir de alguna forma, entre otras cosas, ¿no? Pues que estos políticos que gestionan nuestros recursos, ¿no? Pues se sientan observados, ¿vale? Y con la idea de que estos políticos, estos gestores de nuestros recursos se sientan observados, ¿no? Pues entiendo que simplemente por este efecto se comportan mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué vengo aquí? Pues a compartir con vosotros esta experiencia, una línea de trabajo a nivel municipal de la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda. ¿Con qué intención? Pues, bueno, de alguna manera que os la hagáis suya, ¿no? Que os la hagáis vuestra, perdona, que os convertís en la medida de lo posible, pues en portavoces del proyecto, ¿no? Que lo compartáis con vuestros círculos, ¿no? En vuestros municipios. Y que en la medida que podáis, ¿no? Si lo veis interesante, lo apliquéis y lo adaptéis a vuestros municipios. Vengo a liaros, en definitiva. ¿Vale? Entonces, la propuesta es sencilla. ¿Sí? ¿Estoy gritando mucho? ¿Así estoy bien? Vale, más cómodo. Pues no, la propuesta es simple. Oye, si miráis diferentes libros que han salido en los últimos años de municipalismo, ¿vale? Cuando nos vamos al último capítulo, que acostumbra a ser el más corto y el que tiene que ver con propuestas concretas, dentro de los 3 puntos, primero siempre nos encontramos algo muy parecido a un tribunal de cuentas ciudadano, ¿no? O sea, de alguna manera, todo el mundo apuesta, al menos ideológicamente, por la creación de estructuras ciudadanas independientes para fiscalizar de forma abierta, colectiva y permanente nuestras administraciones locales. Pues el proyecto lo que os quiero presentar va de esto precisamente, es cómo lo aterrizamos a nivel local. Así que os he preparado una presentación, espero no tardar más de 10-15 minutos, ¿vale? Es una presentación, simplemente después os facilito recursos para que lo podáis ampliar y quedamos a la disposición diferentes personas, que de hecho estamos todas por aquí cercanas, para hablar después con vosotros, ¿vale? Y básicamente la estructura es esta, ¿vale? A ver qué os parece y si os resulta interesante y estimulante. La justificación de la propuesta, mirad, llevamos unos 3 años, ¿vale? Desde 3-4 años ya, desde el 15M dando tumbos, ¿vale? Por múltiples municipios. En nuestro caso, algunas personas que estamos por aquí, sobre todo en Cataluña, pero nos hemos movido también, ¿vale? En el resto del Estado. Cosas que palpamos, cosas que vemos. Pues, entre otras, yo las que creo más importantes para justificar la existencia de esta propuesta, es primero que existe muy poca base social, ¿vale? Que fiscalice nuestros ayuntamientos. De base diferentes a municipios, ¿no? Contactas con gente que quizás es la gente más politizada de ese municipio, preguntas más o menos qué deuda tiene vuestro ayuntamiento y no tienen ni idea. O sea, no se les ha ocurrido nunca. En muchos casos no es fácil encontrarlo, pero nunca lo han mirado. Preguntas más o menos cuáles son si se han mirado los presupuestos de su ayuntamiento alguna vez y la realidad es que la mayoría de ellos dicen que no, ¿de acuerdo? Entonces creemos realmente que hace falta potenciar que haya más gente que fiscalice a nuestras administraciones. Esto por un lado. Después, muy poco conocimiento, ¿vale? De cómo funcionan las administraciones públicas. O sea, hablamos desde la ciudadanía, ¿no? Desde el contrapoder, que queremos participar, ¿no? Y queremos participar de forma consciente y de forma real. Pues es muy difícil, ¿vale? Si no aprendemos, ¿no? Si la gente de la calle, y cada vez más gente, no entiende cómo funcionan nuestras administraciones.
Eso no quita, ¿no?, que cuando nosotros, desde nuestros partidos más rupturistas, ¿no?, entramos en las administraciones, consigamos entre todas cambiarlas, modificarlas para que sea más sencillo. Pero en todo caso, incluso para cambiarlas es necesario conocerlas. Otro tema, pues la existencia de, teóricamente, cuando se empezó la democracia, ¿no?, se generaron diferentes instituciones que teóricamente eran independientes, ¿sí?, para fiscalizar a nuestras administraciones públicas. Hablamos del Tribunal de Cuentas, ¿vale? Hablamos de las sindicaturas de cuentas que existen en las diferentes comunidades autónomas. Pues la realidad es que han demostrado ser como mínimo, insuficientes, ¿no?, por diferentes motivos. Primero, porque entendemos de que las personas que lo forman no son independientes, ¿no? O sea, de hecho están puestos a dedos y hay graves peleas, ¿no?, entre diferentes partidos, ¿vale?, para introducir a sus personas. Pero bueno, podemos poner otros temas. O sea, yo os puedo contar un poco cómo funciona la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Más allá de la falta de independencia, también ha habido la falta de recursos. O sea, en temas de sanidad, ¿no?, que en Cataluña es un tema muy complejo porque existe una red de consorcios, empresas y diferentes estamentos, ¿no?, que se encargan de gestionar la sanidad. Pues todo esto debe ser controlado por un equipo de 5 personas de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Es decir, imposible, prácticamente es imposible que puedan hacer su trabajo aunque les dejaran y aunque quisieran. Otro punto importante. Nosotros de alguna forma no defendemos, ¿vale?, la promoción de procesos de auditoría ciudadana. ¿Eso cómo se aterriza? Pues entre otras cosas que la ciudadanía tenga ganas de aprender, de preguntar, ¿no?, para a partir de aquí poder analizar, valorar e incluso plantear propuestas. Pues hemos visto que en la mayoría de municipios y de hecho de los organismos públicos del Estado español existe una prepotencia para no responder a la ciudadanía, ¿de acuerdo? O sea, incluso esa ciudadanía que tiene ganas de fiscalizar, de participar, cuando se enfrenta a las administraciones se encuentra que los vacilan de alguna forma, ¿no? En el mejor de los casos. En otros sitios directamente ya ni responden, ¿no? Pero hay muchos sitios que sí empiezan a responder, pero lo hacen de forma muy corta, muy mala, poco preciso y poco precisa. Y por último, pues otro tema, y esto ya es más una conclusión, que quizás no debería estar aquí en la justificación, pero sería la de, entendemos no todas, ¿no?, si algunos aprendidos que tenemos que abrir nuestras administraciones, ¿de acuerdo? Y creemos, ¿vale?, al menos la gente que hemos trabajado en esta línea de trabajo, que no es suficiente con entrar dentro de las administraciones, no se tiene que hacer solo desde las administraciones. O sea, los que nos quedamos fuera, tenemos que presionar para que se haga. Y esta es la justificación del proyecto. Entonces, a partir de aquí, viendo todas estas necesidades, ¿qué planteamos? Pues lo que os comentaba al inicio, o sea, la generación de espacios ciudadanos para fiscalizar nuestros ayuntamientos de manera colectiva, abierta y permanente. Y dejadme añadir, de forma descentralizada también, si es posible. ¿Vale? O sea, consideramos estos espacios, ¿vale?, espacios perfectos para generar nuevos sujetos políticos, ¿no?, preparados, conscientes de la realidad y trabajando en red. ¿De acuerdo? O sea, espacios donde poder, de alguna forma, dinamizar, promover auditorías ciudadanas, que os decía. La razón de ser de estos observatorios, pues pueden haber muchas y es adaptable a cada municipio, pero en todo caso las más importantes. Visibilizar y mejorar el nivel de transparencia municipal, ¿de acuerdo? O sea, cuando apretamos desde fuera, cuando liberamos información económica que hemos conseguido a través de partidos o que está en PDFs y lo liberamos en formatos abiertos o lo compartimos en red, rápidamente los ayuntamientos en poco tiempo dicen, para que vosotros os pongáis la medalla, ya me la pongo yo. Y acaban compartiendo toda esta información. Así que, qué mejor, ¿no?, que aparte de manifestarnos, ¿no?, pues también ofrezcamos alguna forma de trabajo positivo y los pongamos en la disyuntiva de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya no podemos decir que no tenemos tiempo, si de hecho nos están compartiendo información para que nosotros lo introduzcamos en nuestra web municipal. Otra razón de ser, lo que decíamos, promover la participación ciudadana consciente y real. O sea, buscamos participación, buscamos que la ciudadanía desde sus asociaciones no puedan presentar mociones, propuestas en los ayuntamientos. Pues generemos espacios, herramientas para que esa participación pueda ser consciente, puede ser lo más potente posible. La creación de conocimiento colectivo. Nos hemos movido por muchos municipios y nos hemos dado cuenta de que han habido, en esos mismos municipios, en los últimos 20 años, han habido un montón de colectivos, plataformas, ¿no?, ciudadanía organizada que ha generado documentación, que ha generado conocimiento colectivo. Nos hemos dado cuenta que se pierde, ¿de acuerdo?
esas webs desaparecen, ¿vale? Esas noticias que se han colgado en internet también desaparecen y ese conocimiento se pierde. Qué mejor generar una estructura a nivel local, ¿vale? Para que se encargue de ir guardando todo esto, ¿vale? Con la intención de que como mínimo no se pierda. Promover la cultura del bien común. Esto, bueno, aquí cada uno tiene su idea. Yo quizás soy más de corriente libertario. O sea, yo creo que el objetivo, o al menos mi objetivo, mi visión a muy largo plazo, la utopía, lo que sería para mí la utopía, es la autogestión de nuestros propios ayuntamientos, ¿de acuerdo? Entonces, qué mejor que ir preparando nuestras herramientas, ¿vale? Para aprender a cogestionar nuestros recursos. Y por último, y lo dejo por último y con toda la intención, ¿vale? Es el de acabar con la corrupción. De alguna forma, ¿no? Si ponemos el foco y lo que os decía antes, los políticos, gestores de nuestros ayuntamientos se sienten observados, pues es evidente que se portarán mejor. Lo digo en el último, ¿de acuerdo? Porque entiendo de que no es la finalidad. La finalidad no está con acabar la corrupción, al menos yo de la forma que lo veo, que quiero trabajar en positivo, sino está en evitar que se produzca, ¿de acuerdo? Entonces, estos observatorios, ¿cuáles son sus funciones básicas, ¿no? Las funciones operativas? Porque al final se gestionan desde la ciudadanía. La apuesta es muy política, pero estamos planteando que se gestionen, entender que estamos proponiendo que se gestiona desde fuera, ¿de acuerdo? O sea, eso no significa que los ayuntamientos no tengan que hacer su trabajo o tengan que abrir sus webs de transparencia, open data, como les quieran decir. Hablamos de un espacio ciudadano, ¿de acuerdo? Sus funciones operativas, pues liderar y publicar las cuentas municipales en formatos amigables, ¿vale? Por un lado. Facilitar un canal ciudadano, un canal controlado por la ciudadanía para consultar, preguntar y reclamar al ayuntamiento, ¿vale? Y que el ayuntamiento sepa que cuando ese ciudadano interactúa con ellos lo hace de forma pública, todo el mundo lo puede ver. Y avisar a la administración local de que su respuesta también será pública. Hemos visto en muchos municipios que esto genera otra cultura dentro de la administración, se lo piensan dos veces, ¿de acuerdo? No es que queramos generar terror en las administraciones, o sea, el deseo no es que cuando reciban una consulta de cada uno de estos realizada a través de uno de estos observatorios tengan miedo, lo que queremos es que tengan respeto, ¿de acuerdo? Entonces sí que nos consta que en diferentes municipios donde se han generado estos ayuntamientos, donde se han generado estos OCMs, las consultas ciudadanas que llegan a través de allí se lo piensan bastante a la hora de responder y nos gustaría pensar que todas aquellas que no se hacen de forma pública también, ¿de acuerdo? Lo que os decía, un canal ciudadano para consultar, preguntar, reclamar, un espacio para analizar y valorar toda la información que se vaya generando de forma abierta y por último un espacio para informar, comunicar y difundir. Entonces a partir de aquí, a ver si lo podemos aterrizar, no sé si más o menos ya entendéis por dónde voy. Entonces la propuesta es esta, parece sencilla y de hecho no es complicada entenderla. A practicarla, llevarla a un municipio que tenga cierto éxito, pues sí que comporta más trabajo, ¿de acuerdo? Entonces desde la plataforma donde se ha generado este proyecto, ¿qué compartimos con todas las personas que quieran tirar adelante un nodo en su municipio? Pues por un lado una web demo en formato en software libre que iremos mejorando entre todas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que facilita pues, visualización de presupuestos, de información económica y la interacción esa que os decía interesante de interactuar directamente con los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Un espacio ágora, foro, ¿de acuerdo? Que facilita que los diferentes nodos puedan compartir información entre ellos. Al inicio éramos el grupo promotor los que dábamos soporte, pero vimos que no tenía mucho sentido, ¿no? Porque darnos soporte a través de un correo electrónico se pierde toda la información de un correo electrónico. Ahora continuamos dando ese soporte porque lo hacemos en abierto. Una wiki, ¿de acuerdo? Donde está todo el manual, toda la información, ¿vale? Manual que se necesita para gestionar esta herramienta. A partir de aquí, a ver, dejadme salto, vamos a ver si os puedo poner, para que aterricéis la parte del software, para que veáis de qué se trata, intento poneros un vídeo, muy cortito, cosa de 1 minuto. Bueno, si no hay altavoz de alguna forma. Aquí os ponemos un vídeo, ¿vale? De que... A ver si funciona.
la web del Observatorio Ciudadano Municipal en un entorno